La casa de los Quintana se erguía orgullosa al borde de un pueblo olvidado, donde los ecos del tiempo parecían quedar atrapados entre las paredes de ladrillo envejecido y los techos de tejas rojas. Había sido hogar de 3 generaciones, y en sus rincones resonaban las risas de niños que ya no estaban, los pasos cansados de una vida que, aunque dura, siempre había sido suya. La familia Quintana siempre había vivido con la cabeza en alto, pese a las dificultades. Pero ahora, ese refugio sagrado parecía desmoronarse, amenazado por algo tan imparable como el propio destino. Era una tarde calurosa de principios de julio, y el sol ardía con fuerza sobre la pequeña finca donde se alzaba la casa. Don Severo Quintana, un hombre de carácter fuerte y mirada fiera, se encontraba en la sala principal, con los ojos clavados en un papel que le había llegado aquella mañana. Sus manos, duras por el trabajo de toda una vida, sostenían la notificación del banco. El mensaje era claro: tenía 15 días para dejar la casa. La deuda había crecido más de lo que podía manejar, y ahora la institución financiera reclamaba lo que, según ellos, les pertenecía. Luz, la hija menor de don Severo, estaba sentada frente a él, con la cabeza agachada, mirando el mismo papel. Sus ojos, acostumbrados a la luz del sol y al aire fresco de la finca, ahora se llenaban de lágrimas. Sabía lo que significaba perder la casa, no solo para su padre, sino para todos ellos. Se sentía atrapada, sin saber qué hacer. ¿Cómo vamos a salir de esto, papá?, susurró, su voz quebrada por el peso de la realidad que los rodeaba. Amador, el hijo mayor, caminaba de un lado a otro. Su frente estaba sudorosa, y su mente no dejaba de pensar en maneras de conseguir el dinero. Había hablado con amigos, con conocidos, con bancos, pero todo parecía desmoronarse. Nada servía. Voy a intentarlo una vez más, tal vez si hablo con otro prestamista, podamos salvar la finca, dijo, más a sí mismo que a los demás. Pero su tono de voz no convencía a nadie. Sabía que el tiempo se les agotaba. Don Severo, sin embargo, mantenía su postura erguida, como si la vida pudiera ser derrotada solo con voluntad. No voy a rendirme. No permitiré que nos quiten lo que nos pertenece. Este es mi hogar, y mientras respire, no lo entregaré a nadie. Su voz retumbó en las paredes de la casa, llena de una determinación que parecía desafiar la lógica. Pero dentro de él, se despertaba la incertidumbre. Sabía que, a pesar de su coraje, la situación era crítica. No podía evitar el miedo que comenzaba a instalarse en su corazón, pero su orgullo no se lo permitiría admitir. Mientras dentro de la casa la desesperación crecía, fuera, en el jardín, Cayetano trabajaba en su propio mundo. Era el jardinero que había cuidado de la familia Quintana durante más de 40 años. Había visto crecer a los hijos de Severo, había sido testigo de las alegrías y las tragedias de esa familia. Era un hombre sencillo, de rostro marcado por el paso del tiempo, pero con una nobleza que pocos lograban ver. Cayetano no entendía mucho de negocios o bancos, pero sabía que la casa era un tesoro para los Quintana. Y sabía, también, que algo más estaba oculto en el jardín. Había sido su intuición, esa que venía de años de trabajo en la tierra, lo que le había dicho que allí había algo más. Algo que no debía ser simplemente tierra. Aquella tarde, mientras se preparaba para trasplantar un limonero joven cerca del viejo árbol que adornaba el jardín, Cayetano sintió una extraña vibración bajo sus pies. La pala chocó con algo sólido, algo que no era simplemente tierra. Con una leve sonrisa, se agachó, su cuerpo cansado pero decidido, y comenzó a cavar con más cuidado. Al principio, no entendió qué había encontrado, pero a medida que retiraba la tierra, una vieja caja de madera comenzó a asomar. El corazón de Cayetano latió más rápido. Nunca había hablado con nadie sobre sus sospechas, porque siempre había sido un hombre de pocas palabras y mucha observación. Pero sabía que algo estaba oculto allí, y ahora lo había encontrado. Su respiración se aceleró mientras sacaba con cuidado la caja, limpiándola de tierra. La madera estaba envejecida, los bordes astillados, y el metal oxidado de los cierres revelaba su antigüedad. Cayetano, con las manos temblorosas, intentó abrir la caja. No fue fácil, pero cuando por fin lo logró, lo que encontró lo dejó sin palabras. Dentro de la caja, había monedas de oro españolas, algunas joyas antiguas y, entre ellas, un pequeño mazo de cartas amarillentas.
Cayetano las observó en silencio. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo había llegado allí ese tesoro? ¿Pertenecía a los Quintana, o acaso a alguien más? No lo sabía, pero la sensación de que había algo más grande que él detrás de todo esto se instaló en su pecho. De repente, una sensación de miedo comenzó a invadirlo. Sabía que esta podría ser la respuesta que la familia Quintana necesitaba, pero también entendía que esta revelación podría traer consigo más problemas de los que ya tenían. Sin embargo, no podía evitar pensar que este hallazgo les daría la esperanza de salvar la casa, aunque las sombras de la incertidumbre ya se cernían sobre él. Cayetano miró hacia la casa, donde los gritos de angustia de la familia Quintana comenzaban a llenar el aire. No podía ignorar que, al igual que el jardín que cuidaba, esa casa también tenía secretos enterrados, esperando a ser desenterrados. Y él, ahora, era el único que sabía que algo mucho más grande estaba por venir. Sin pensarlo dos veces, metió el tesoro de nuevo en su bolsa y se dirigió hacia la casa, sin saber que ese momento marcaría el inicio de un torbellino de revelaciones que cambiaría la vida de los Quintana para siempre. El sonido de la vieja puerta de madera crujiendo anunció la entrada de Cayetano a la casa. Sus manos callosas sujetaban con fuerza el baúl recién encontrado, sus dedos manchados de tierra temblaban levemente. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mantenía la calma que lo caracterizaba. Había trabajado para los Quintana durante más de 4 décadas, había sido testigo de sus alegrías y tragedias. Pero jamás había imaginado que llegaría el día en que traería consigo algo que cambiaría para siempre sus vidas. Don Severo, aún con la notificación del banco en la mano, frunció el ceño al ver a Cayetano entrar de esa manera. Luz y Amador, que discutían sobre la última esperanza de conseguir dinero, se quedaron en silencio al notar la expresión seria del jardinero. ¿Qué traes ahí, Cayetano?, preguntó Severo, con voz ronca. Cayetano avanzó lentamente hasta la mesa central y colocó el baúl sobre ella. El golpe seco del peso del objeto hizo que un silencio inquietante cayera sobre la habitación. Nadie habló de inmediato. Luz se acercó con cautela y pasó la mano sobre la madera envejecida, sintiendo las grietas que el tiempo había dejado en su superficie. Lo encontré en el jardín, dijo Cayetano, con un hilo de voz. Cerca del limonero. Severo entrecerró los ojos y examinó la caja. Sus dedos recorrieron los bordes hasta encontrar el seguro de metal oxidado que aún la mantenía cerrada. Con un leve esfuerzo, lo rompió. La tapa se abrió con un chirrido y, en ese instante, todos contuvieron el aliento. Dentro del baúl, el resplandor de varias monedas de oro relucía bajo la tenue luz de la sala. Junto a ellas, algunas joyas antiguas con piedras preciosas reflejaban matices de azul y verde. Pero lo que más llamó la atención de Luz fue un pequeño mazo de cartas envuelto con una cinta descolorida. Con manos temblorosas, lo tomó y deshizo el nudo. «Y esto es oro de verdad», susurró Amador, incrédulo, mientras sostenía una moneda entre los dedos. «Dios santo. ¿Qué es esto?» «Es un tesoro», murmuró Severo, con la mirada fija en el contenido del baúl. «Pero, ¿cómo llegó aquí?» Luz, con el ceño fruncido, comenzó a revisar las cartas. La tinta desvaída mostraba una caligrafía elegante y antigua. Pasó la vista por las primeras líneas, y sus ojos se abrieron de par en par al leer el nombre del remitente, Evaristo Alcázar. «Papá, esto es de un hombre llamado Evaristo Alcázar», dijo, levantando la vista. «¿Te suena ese nombre?» Severo frunció el ceño. Durante toda su vida había escuchado rumores sobre la historia de la casa y las tierras que la rodeaban, pero nunca había prestado demasiada atención a los relatos de los ancianos del pueblo. Sin embargo, ese nombre despertó algo en su memoria. Evaristo Alcázar. «Era el dueño de estas tierras hace más de 100 años», respondió, cruzándose de brazos. «Dicen que desapareció sin dejar rastro». «¿Desapareció?», repitió Luz, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Nadie sabe qué le pasó. Un día, simplemente, dejó de existir». El silencio se hizo aún más pesado en la habitación. Todos intercambiaron miradas inquietas. Amador volvió a mirar las monedas con fascinación, pero Luz, guiada por su instinto, siguió pasando las páginas de las cartas. La tinta desvaída narraba palabras de amor,
promesas incumplidas y, finalmente, angustia. Si alguien encuentra estas palabras algún día, que sepa que mi destino fue sellado por la avaricia. No confíen en los que desean poseer lo que nunca les ha pertenecido. El oro no es la verdadera fortuna, sino el hogar que construimos sobre estas tierras. Las palabras de Evaristo parecían cobrar vida en la mente de Luz. Había algo más detrás de todo esto, algo que aún no comprendían del todo. Que esto no es solo un tesoro, susurró, mirando a su padre. Es una advertencia. Antes de que pudieran profundizar más, un sonido fuera de la casa llamó su atención. Severo se giró bruscamente hacia la ventana y frunció el ceño. A lo lejos, en el límite de la propiedad, un hombre los observaba con atención. Fermín. El vecino más entrometido y envidioso del pueblo. Siempre había codiciado las tierras de los Quintana y se la pasaba merodeando como un buitre, esperando verlos caer. Maldita sea, murmuró Amador. Nos vio. Fermín no tardó en desaparecer, pero la inquietud ya se había instalado en la familia. Sabían que él no guardaría silencio. El rumor del tesoro comenzaría a extenderse como fuego en pasto seco. Esa noche, cuando todos intentaban descansar después del impacto de los acontecimientos, Luz no pudo evitar releer las cartas de Evaristo. Algo en aquellas palabras la atormentaba. Había algo más. Algo que aún no habían descubierto. Y entonces lo vio. En la última página, casi ilegible por el paso del tiempo, Evaristo había dejado una pista. Lo que guardé en este baúl es solo una parte de lo que escondí. Lo verdaderamente valioso yace donde nadie se atrevería a buscarlo, bajo los cimientos de mi hogar. Lo sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Había más. El verdadero tesoro aún estaba oculto en algún lugar dentro de la casa. Y ahora, alguien más lo sabía. El sol aún no había terminado de salir cuando un golpe seco en la puerta despertó a los Quintana. Severo, con el ceño fruncido, se levantó de su silla y abrió la puerta con cautela. Del otro lado, un hombre vestido con un traje impecable y un falso aire de cordialidad les dedicó una sonrisa afilada. «Buenos días, don Severo. Disculpe la hora, pero tengo asuntos urgentes que discutir con usted», dijo el hombre, extendiendo una tarjeta de presentación. Santiago Berrocal, abogado de sucesiones y propiedades. Severo tomó la tarjeta sin mirarla demasiado y clavó su mirada en la del abogado. No le gustaba la forma en que sonreía, como si ya hubiera ganado una partida que los demás ni siquiera sabían que estaban jugando. «¿Qué quiere?», preguntó, sin rodeos. Berrocal suspiró con fingida paciencia y sacó de su portafolio un fajo de documentos. «Vengo en representación de los legítimos herederos de Evaristo Alcázar. Me temo que la casa en la que ustedes viven pertenece a mis clientes», dijo, extendiendo los papeles. «Aquí tengo documentos que prueban que esta propiedad debe ser entregada de inmediato». Severo sintió como la rabia le subía al rostro. Amador, que había escuchado la conversación desde el interior, se apresuró a salir. Luz, aún con las cartas de Evaristo en la mano, observó desde la puerta con el corazón acelerado. «Eso es mentira», espetó Amador, arrebatándole los papeles de las manos. «Evaristo Alcázar no tiene descendientes». «Eso es lo que ustedes creen», respondió Berrocal con calma, sin perder la sonrisa. «Pero la historia es más compleja de lo que parece». Lo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no encajaba. Desde que había comenzado a investigar la historia de Evaristo, no había encontrado ni una sola mención de que tuviera hijos. ¿Cómo era posible que ahora aparecieran herederos exigiendo la casa y el oro? Severo apretó los dientes y devolvió los documentos sin siquiera mirarlos. «Esta casa es nuestra. Llevamos generaciones viviendo aquí. No vamos a irnos solo porque usted lo diga». Berrocal suspiró teatralmente y guardó los papeles. «Y no me malinterprete, don Severo. No quiero problemas. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Digamos, una compensación por su tiempo aquí», dijo, deslizando una tarjeta con un número escrito en ella. «Si aceptan salir sin resistencia, podríamos ofrecerles una suma razonable». El silencio cayó sobre la casa como una sombra. Luz tomó la tarjeta y la miró con incredulidad.
nos quiere comprar, murmuró. Solo les doy una opción para evitar problemas, respondió Berrocal, con una sonrisa hipócrita. Si no aceptan, el desalojo será inminente. Severo le arrancó la tarjeta de las manos y la arrojó al suelo. Lárguese de mi casa. El abogado se acomodó la corbata y se encogió de hombros. No se preocupen, nos volveremos a ver muy pronto. Cuando Berrocal se marchó, Luz sintió una opresión en el pecho. Algo estaba mal. Ese hombre no era un simple abogado, era un lobo esperando devorar a su presa. Horas después, mientras la familia intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, Amador decidió revisar nuevamente las cartas de Evaristo. Si había una pista sobre la verdadera propiedad de la casa, debía estar ahí. Sentado en la vieja mesa del comedor, pasó las páginas una por una hasta que encontró algo que le aceleró el pulso. Lo que guardé en este baúl es solo una parte de lo que escondí. Lo verdaderamente valioso yace donde nadie se atrevería a buscarlo, bajo los cimientos de mi hogar. Amador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Luz, llamó, con voz temblorosa. Hay algo más en esta casa. Luz se acercó rápidamente y leyó la frase. ¿Los cimientos? ¿Qué quiere decir con eso? Cayetano, que había permanecido en silencio desde la llegada de Berrocal, carraspeó antes de hablar. Yo he trabajado en esta casa por más de 40 años. Siempre hubo rumores entre los antiguos obreros de que había un acceso oculto en algún lugar. Nunca nadie lo encontró, pero si Evaristo lo mencionó en sus cartas, significa que debe ser real. La familia intercambió miradas. No podían esperar más. Si había algo más escondido, tenían que encontrarlo antes que alguien más lo hiciera. Se reunieron en la cocina, el lugar más antiguo de la casa, y comenzaron a golpear el suelo con los nudillos, buscando cualquier sonido hueco. Hasta que Amador lo encontró. Un punto en las viejas baldosas de barro sonó diferente al resto. Con la ayuda de Cayetano, removieron las losas hasta que encontraron un pequeño hueco en la madera. Al tirar de él, un mecanismo oculto se activó y, con un chirrido, un alcapón se abrió. El aire viciado y antiguo escapó de la abertura. Luz tragó saliva. Dios santo. Unas escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad. Pero antes de que pudieran bajar, algo terrible sucedió. En plena madrugada, cuando la casa estaba sumida en el silencio, un estruendo los despertó de golpe. La puerta principal se abrió de una patada y figuras encapuchadas irrumpieron en la casa. ¡Amador! Y gritó Luz, saltando de su cama. Los hombres iban armados. No dijeron nada, solo comenzaron a destrozar todo a su paso. Severo se levantó a trompicones y trató de detenerlos, pero uno de los intrusos lo golpeó brutalmente en el rostro. Cayetano intentó intervenir, pero recibió un empujón que lo hizo caer al suelo. Luz miró con horror como los asaltantes iban directo a lo que buscaban, el baúl con las monedas de oro. No se lo lleven, suplicó. Pero fue inútil. Los hombres salieron tan rápido como habían entrado, desapareciendo en la oscuridad con el tesoro. En el suelo, Severo gimió de dolor, con un hilo de sangre resbalando por su frente. Amador cayó de rodillas junto a su padre, el corazón latiéndole en los oídos. Habían perdido el oro. Pero aún quedaba el último secreto. El alcapón seguía abierto. Y lo que había allí abajo podía ser la última oportunidad para salvar su hogar. El eco de la violencia aún resonaba en la casa de los Quintana. El suelo estaba cubierto de escombros, y el aire, impregnado del miedo que había quedado tras el asalto. Severo, con la frente vendada, permanecía en su silla, mirando fijamente la puerta abierta del alcapón. Nos arrebataron el oro, murmuró Luz, con el rostro tenso. Pero no la verdad. Amador asintió. Si había algo más oculto en esa casa, algo que Evaristo había resguardado con tanto recelo, debía estar allí abajo. Cayetano encendió una linterna y, con pasos cautelosos, comenzó a bajar por la escalera de piedra. Luz y Amador lo siguieron de cerca. Severo, aunque herido, se negó a quedarse atrás. El descenso fue lento. Las paredes estaban frías y húmedas, cubiertas de raíces que parecían aferrarse a la piedra. La escalera terminaba en un pasillo estrecho,
donde el aire se volvía más denso con cada paso. «Que esto no es solo un escondite», susurró Luz. Amador pasó la mano por la pared hasta encontrar lo que parecía ser una puerta de madera, reforzada con hierro. «Está cerrada», dijo, empujándola con fuerza. Cayetano apuntó la linterna hacia la cerradura. No era una cerradura común. Tenía grabado un símbolo. Un sol rodeado de espinas. Luz sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué he visto esto antes?», murmuró. Sacó de su bolsillo las cartas de Evaristo y buscó frenéticamente entre las páginas. Allí estaba, un dibujo del mismo símbolo, acompañado de una frase escrita con letra temblorosa. «Solo la sangre de un Quintana abrirá la puerta». Se miraron en silencio. Amador tragó saliva y, sin dudarlo, se hizo un pequeño corte en la palma con su navaja. Luego presionó la herida contra el símbolo. Un sonido metálico resonó en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que había estado oculto durante décadas. La luz de la linterna iluminó una pequeña habitación subterránea. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros viejos, pergaminos y cofres cerrados con candados oxidados. Pero lo que más llamó su atención fue una gran caja de madera en el centro de la habitación. Severo se acercó con pasos inseguros y pasó la mano sobre la tapa polvorienta. Con un suspiro tembloroso, la abrió. Dentro, envuelto en un manto rojo, había un manuscrito antiguo, con hojas amarillentas y bordes desgastados. Luz lo tomó con cuidado y lo abrió. «Es un testamento», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «De Evaristo Alcázar». Severo frunció el ceño. «¿Qué dice?». Luz leyó en voz alta. «A quien lea estas palabras, quiero que sepan que la verdadera herencia de esta casa no es el oro que dejé enterrado, sino la verdad que protegí con mi vida. Esta propiedad pertenece a los Quintana, no a los Alcázar. Yo no soy el dueño legítimo de esta tierra. La familia Quintana fue despojada de ella injustamente hace generaciones, y ahora es momento de que recuperen lo que les pertenece». El silencio cayó sobre ellos. Amador sintió un nudo en la garganta. «Esto lo cambia todo». Cayetano, aún en shock, susurró. «Ese abogado. Berrocal. Él sabía algo. Por eso quería sacarlos de aquí». Severo apretó los puños. «Si esta tierra nos pertenece por derecho, no permitiré que nadie nos la quite». Luz asintió con firmeza. «Debemos encontrar pruebas legales. Algo que nos ayude a defendernos». Amador revisó entre los documentos y sacó otro manuscrito, firmado por un juez de la época. «Aquí está», dijo, con voz temblorosa. «Un documento de propiedad a nombre de la familia Quintana». Las llamas de la esperanza encendieron sus corazones. Pero la batalla aún no había terminado. Porque alguien más ya sabía que habían encontrado la verdad. Y estaba dispuesto a todo para asegurarse de que nunca saliera a la luz. La noche cayó sobre la casa de los Quintana con un peso sofocante. Dentro, Luz, Amador y Severo examinaban cada documento con atención, conscientes de que tenían en sus manos la clave para recuperar su hogar. «Mañana mismo llevaremos esto con un abogado honesto», dijo Luz, doblando con cuidado el testamento de Evaristo y el antiguo título de propiedad. «Si el banco falsificó los papeles de la hipoteca, podemos demostrarlo en la corte», añadió Amador. Severo asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. «Y no será tan fácil. Berrocal y sus cómplices no se quedarán de brazos cruzados». No sabía cuánta razón tenía. Horas después, mientras la familia intentaba descansar, un estruendo en la puerta principal los despertó sobresaltados. «Luz», gritó Amador al ver cómo dos hombres encapuchados la arrastraban fuera de la casa. Severo intentó levantarse, pero aún estaba débil por la herida anterior. «No. Suéltenme», y gritó Luz, pataleando y golpeando con todas sus fuerzas. Amador corrió tras ellos, pero un tercer hombre lo golpeó en el estómago con la culata de un arma, dejándolo sin aliento. Cayetano, que dormía en una habitación trasera, despertó con el ruido y salió tambaleándose, pero fue demasiado tarde. El motor de una camioneta rugió en la distancia. Luz había desaparecido.
En la casa, el silencio solo fue interrumpido por la respiración agitada de Amador, quien se incorporó con la mirada llena de furia. Se la llevaron. Cayetano apretó los puños, su rostro curtido por los años ahora reflejaba una ira contenida. Fue Berrocal. Severo, con la voz quebrada por el miedo y la rabia, susurró: no dejaremos que le hagan daño. El secuestro de Luz no tardó en revelarse como una jugada de Berrocal. Esa misma madrugada, Amador recibió una llamada. Y si quieren volver a ver a su hermana, traigan los documentos al lugar que les indicaré. La voz de Berrocal era fría, calculadora. Y vengan solos. El pecho de Amador ardía de furia. Si le haces daño, te juro que... No estás en posición de hacer amenazas, lo interrumpió Berrocal con una risa seca. Tienen hasta el amanecer. La llamada se cortó. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Severo cerró los ojos con desesperación. No podemos entregar esos papeles. Son nuestra única prueba contra él. Amador apretó la mandíbula. Pero Luz está en sus manos. Cayetano se levantó con dificultad, mirando a ambos con gravedad. Entonces no iremos solos. Con la ayuda de un viejo amigo policía, organizaron un plan. Al amanecer, Amador condujo hasta una vieja cabaña abandonada en las afueras del pueblo, donde Berrocal había citado la entrega. Se detuvo frente al edificio de madera podrida y bajó del auto con un maletín en la mano. Aquí están los documentos, dijo, con voz tensa. Berrocal, vestido con su habitual traje impecable, lo observó con una sonrisa de superioridad. Bien. Entrégamelos. Pero antes de que Amador pudiera moverse, escuchó un grito. Amador. Era Luz. Estaba atada a una silla, con el rostro marcado por golpes. El mundo se redujo a ese instante. Déjala ir. Rugió Amador, dando un paso al frente. Berrocal chasqueó los dedos, y uno de sus hombres sacó un bidón de gasolina. Si intentas algo, quemó estos papeles. Y a ella con ellos. Cayetano, oculto entre los arbustos, sintió la sangre hervir en sus venas. No podía permitirlo. Con un movimiento rápido, salió de su escondite y golpeó a uno de los secuaces en la cabeza con una barra de hierro. El caos estalló. Los policías infiltrados aparecieron de inmediato, con armas desenfundadas. ¡Policía! ¡Manos arriba! Los hombres de Berrocal intentaron huir, pero fueron reducidos en segundos. Berrocal, acorralado, sacó un encendedor y lo acercó a los papeles. Si yo caigo, me los llevo conmigo. Sin pensarlo, Cayetano se lanzó contra él. Las llamas envolvieron los documentos. Pero Cayetano, con manos temblorosas y quemadas, logró arrancar parte del testamento antes de que se consumiera. Berrocal intentó correr, pero Amador lo derribó de un puñetazo. La justicia finalmente había alcanzado a aquel hombre. Pero Cayetano cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sus manos estaban gravemente heridas. Luz corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Aguanta, por favor». El viejo jardinero sonrió con esfuerzo. «Protejan su hogar», susurró. «Es su legado». Su cuerpo cayó en los brazos de Luz. El sol comenzaba a salir. Pero el precio de la verdad se había pagado con sangre. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Luz sostenía la mano de Cayetano con cuidado, evitando tocar sus heridas. Sus dedos, envueltos en vendas gruesas, apenas podían moverse. Cada respiración del viejo jardinero era un esfuerzo doloroso. «No hables, Cayetano, guarda tus fuerzas», susurró Luz, con la voz entrecortada. Pero él sonrió con ternura. «No hay tiempo». Amador y Severo se acercaron a la cama, conmovidos por la fragilidad del hombre que había sido su pilar en los momentos más oscuros. Cayetano los miró con ojos llenos de historia y, con un hilo de voz, soltó la verdad que había guardado toda su vida. «Yo soy un alcázar». El aire en la habitación se volvió pesado. Luz parpadeó, confundida. «¿Qué estás diciendo?» «Soy el último descendiente de Evaristo Alcázar», susurró Cayetano.
pero nunca quise esa fortuna, ni el poder. Severo se llevó una mano a la boca, impactado. Tú, podrías haber reclamado esta casa hace años. Cayetano negó con la cabeza. No era mi destino. Yo elegí vivir aquí, no como dueño, sino como parte de esta tierra. Un silencio reverencial se instaló en la habitación. Luz sintió un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo habían creído que el tesoro de Evaristo era el oro, las joyas, la riqueza material. Pero el verdadero legado había estado ahí todo el tiempo, en las raíces de la tierra que habitaban. Cayetano cerró los ojos. Protejan su hogar. No lo dejen caer en manos de la avaricia. Un suspiro largo escapó de sus labios. Y entonces, la luz en sus ojos se apagó. Luz dejó escapar un sollozo, aferrándose a la mano inerte del hombre que había dado su vida por ellos. Amador apretó la mandíbula, sintiendo una ira silenciosa mezclada con un dolor profundo. Severo, con los ojos húmedos, apoyó una mano en el hombro de su hijo. Honraremos su deseo, dijo, con una determinación renovada. Este hogar será nuestro. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, declaraciones y audiencias legales. A pesar de que Berrocal había intentado destruir las pruebas, aún quedaban documentos suficientes para demostrar que la hipoteca de la Casa Quintana había sido una farsa. El tribunal falló a favor de la familia. El banco, al verse acorralado, intentó ofrecer un acuerdo, pero Luz se negó rotundamente. No queremos su dinero, dijo con firmeza. Queremos que devuelvan todas las casas que le han arrebatado a familias como la nuestra. La presión mediática fue enorme. Finalmente, la entidad financiera se vio obligada a revisar cientos de casos fraudulentos. Muchas familias, antes desahuciadas, comenzaron a recuperar sus hogares. La Casa Quintana, que por generaciones había sido el corazón de su familia, estaba a salvo. Pero el precio de la victoria había sido alto. Días después, la familia enterró a Cayetano en el jardín, bajo la sombra del viejo limonero. Aquí es donde él siempre quiso estar, murmuró Severo, mirando la tierra recién removida. Luz deslizó una pequeña placa sobre la tumba. Cayetano Alcázar. El verdadero guardián de este hogar. El viento sopló entre las ramas, moviendo suavemente las hojas. Amador inspiró profundamente. ¿Qué haremos ahora? Severo observó la casa con una mirada que parecía ver más allá de las paredes y el techo. Cayetano nos enseñó que el valor de un hogar no está en sus muros, sino en las raíces que lo sostienen. Tomó una decisión en ese instante. Venderemos parte del oro. No para enriquecernos, sino para ayudar a otras familias. Luz sonrió, con los ojos llenos de emoción. Y él estaría orgulloso. Amador asintió. Vamos a asegurarnos de que su sacrificio no haya sido en vano. Y así, la historia de la Casa Quintana no terminó con la recuperación de su hogar, sino con el inicio de una nueva causa. Un fondo fue creado con parte del tesoro, destinado a apoyar a quienes habían sido víctimas de fraudes inmobiliarios. El nombre de Cayetano Alcázar comenzó a ser recordado no como el último heredero de Evaristo, sino como el hombre que entendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la justicia y la familia. Y en esa casa, donde los Quintana habían nacido, crecido y luchado, las raíces se hicieron más profundas que nunca. El sol se puso sobre el limonero, bañando la casa en una luz dorada. Pero esta vez, no era el oro lo que brillaba. Era la esperanza.